Bienvenidos a esta exploración. Hoy tenemos sobre la mesa un caso, fascinante. Por un lado, el expediente de un problema crónico, casi generacional, la lucha por la inclusión y la justicia en los sistemas educativos de América Latina. Y por otro, las herramientas que usan los gobiernos para combatir eso. Exacto. Y no solo ese problema, sino también las crisis que lo agravan, ¿no? Hablamos de decretos, subsidios, programas de emergencia. Y es un conjunto de fuentes muy particular. Tenemos un informe panorámico y de largo aliento de la UNESCO, que es como ver el problema desde un satélite abarcando toda una región. Claro, la vista macro. Y luego tenemos la lupa del microscopio, decretos y resoluciones de España y Argentina que nos muestran la maquinaria del Estado funcionando en tiempo real, a menudo, en medio del caos. La pregunta que vamos a intentar responder es si las herramientas están a la altura del desafío. Así que vamos a sumergirnos primero en la magnitud de ese desafío educativo. Para luego meternos de lleno en la sala de máquinas de la administración pública. Y ver cómo se intenta, a veces con éxito y a veces no dejar a nadie atrás. Lo interesante va a ser conectar los puntos. Veremos cómo un bono para tener internet en una región de España, un crédito para un trabajador autónomo en Argentina durante la pandemia, Y las grandes políticas educativas de todo un continente. están en el fondo hablando de lo mismo. Pues empecemos por el panorama general, el que nos da la UNESCO. El informe es contundente. América Latina y el Caribe sigue siendo una de las regiones más desiguales del planeta. Y la escuela es, en muchos casos, el espejo de esa desigualdad. El documento traza un origen histórico, ¿no? Sí, Y es clave para entender el presente. La educación en la región nace con una doble misión que en sí misma era excluyente. Primero, la evangelización en la colonia, que imponía una visión del mundo. ajá. Y luego, en la formación de las repúblicas, se usó para crear una identidad nacional homogénea, un ciudadano ideal que, por definición, dejaba fuera las lenguas y culturas de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Una especie de borrón y cuenta nueva cultural que de alguna forma arrastramos hasta hoy. Pero el informe también dice que ha habido avances. Sí, por supuesto. En los últimos 20 años, más chicos y chicas van a la escuela y la terminan. De hecho, en primaria y secundaria, las cifras de asistencia superan la media mundial. Cierto, y es importante reconocerlo. El acceso ha mejorado muchísimo. El problema es que cuando te acercas y dejas la vista de satélite, ves que las brechas dentro del sistema no solo persisten, sino que son abismos. Ahí está el punto. El acceso no garantiza la inclusión. Aquí es donde se pone interesante. Desglosemos esos abismos. El informe da cifras muy concretas. Son cifras brutales. Empecemos por la etnia y el idioma. Entre los jóvenes de 15 a 17 años, la tasa de asistencia escolar de quienes hablan lenguas indígenas es hasta 20 puntos porcentuales más baja que la de otros jóvenes. Un momento, 20 puntos. Esa es una barbaridad. Sí, en países como Bolivia, Guatemala, México y Perú. ¿Qué significa eso en la práctica? O sea, estamos hablando de que en algunos lugares, 1 de cada 5 de estos chicos simplemente ya no está en el sistema. Exactamente eso. Significa que el sistema los expulsa o nunca los acoge del todo. Y si miramos la discapacidad, el panorama es aún más desolador. Me imagino. A muchos estudiantes se les sigue segregando en escuelas especiales. Y hay un dato que lo dice todo. 9 países de la región ni siquiera recopilan datos sobre alumnos con discapacidad en sus sistemas de gestión. No puede ser. Simplemente no los cuentan. Son invisibles para las estadísticas. Pero si ni siquiera los cuentan, es imposible diseñar políticas para ellos. Y me imagino que si ese es el caso para los alumnos, la preparación de los maestros para atender esta diversidad debe ser otro punto ciego gigante. Has dado en el clavo. Y las cifras lo confirman. El informe revela una paradoja tremenda. El 70% de los países tiene leyes que obligan a formar a los docentes en inclusión. Suena bien en el papel. Claro. Pero en la práctica, más de la mitad de los maestros en Brasil, Colombia y México confiesan no sentirse preparados para enseñar a alumnos con necesidades especiales. ¡Wow! Hay un divorcio total entre la ley y la realidad del aula. Total. Entonces, tenemos las leyes, pero no la capacitación. ¿Dónde está la desconexión? ¿Es un problema de presupuesto, de calidad en la formación o simplemente de voluntad política? Es una mezcla de todo, pero sobre todo de la falta de una estrategia sostenida.
Y a esto hay que sumarle una barrera que no es material, sino cultural: la violencia y los prejuicios. Claro. El informe cita datos alarmantes sobre el alumnado LGBTI. En Perú, casi el 17% denunció haber sufrido ataques físicos en la escuela. Qué terrible. Y en Brasil, el 60% directamente se sentía inseguro en el entorno escolar por su orientación sexual. Eso es fundamental. La inclusión no es solo estar físicamente dentro del edificio escolar, es poder estar ahí sintiéndote seguro y respetado. Si no, no puedes aprender. Por supuesto. Y eso nos lleva al currículo, a lo que se enseña. ¿Sigue siendo predominantemente occidental, eurocéntrico? Cuesta muchísimo integrar de forma genuina los saberes y las visiones del mundo de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Exacto. No basta con un capítulo sobre pueblos originarios. Se trata de cambiar la columna vertebral de lo que se considera conocimiento válido. El diagnóstico es abrumador, un problema sistémico con raíces históricas profundas. Esto hace que uno se pregunte qué herramientas tiene un gobierno para enfrentar algo tan grande. Y aquí es donde nuestras otras fuentes, los decretos, entran en juego. Pasamos del diagnóstico al tratamiento. Exacto. Y empezamos con un ejemplo muy concreto y actual de España, el bono digital de la Xunta de Galicia. Es una medida para atacar una de las brechas más nuevas, la digital. Ajá. El objetivo es dar una subvención para que familias vulnerables puedan contratar una conexión a Internet de alta velocidad. ¿Eso es? Interesante. ¿Y cómo funciona? El gobierno le da el dinero directamente a la familia. No, y aquí está el detalle clave del mecanismo. El gobierno no toca el dinero que va al ciudadano. Lo que hace es firmar convenios con empresas de telecomunicaciones que se convierten en entidades colaboradoras. O sea que la responsabilidad se traslada al sector privado. Son estas empresas los que tienen que buscar a los beneficiarios, ofrecerles el bono, instalar el servicio y gestionar todo el papeleo. Suena como un sistema con mucha burocracia para las empresas. ¿No se corre el riesgo de que las grandes compañías digan esto no vale la pena el esfuerzo y no se sumen? Es un riesgo, y por eso el diseño del programa es tan estricto. Las obligaciones para estas empresas son muy claras y están sujetas a un control férreo. A ver. Deben tener una web específica para el programa, usar los logos de financiación pública, en este caso fondos de la Unión Europea, y someterse a auditorías. ¿Y si incumplen? Si incumplen, no solo pierden la condición de colaboradores, sino que tienen que devolver todo el dinero recibido con intereses. El sistema busca que solo participen los que están dispuestos a seguir las reglas. Es una colaboración público-privada muy vigilada. El Estado pone el dinero y las reglas y la empresa ejecuta. Y hablando de la maquinaria estatal, esto nos lleva a uno de los hallazgos más curiosos, la coincidencia del decreto 521. Sí, es una de esas casualidades administrativas que resultan increíblemente reveladoras. Un análisis académico encontró que por puro azar, varios países usaron el mismo número de decreto para políticas de inclusión social en el mismo año, 2020. No, ¿en serio? ¿El mismo número? El mismo. Y comparar los casos de Argentina y Colombia es muy ilustrativo. Increíble. La misma etiqueta, Decreto 521, para dos enfoques totalmente distintos, pero ambos buscando proteger a la ciudadanía. Vamos a desglosarlo. ¿Qué hizo Argentina con su Decreto 521? El de Argentina fue una medida de emergencia pura y dura, en plena pandemia. Con la gente confinada en sus casas por el aislamiento social preventivo y obligatorio, era imposible hacer trámites. Claro, lo que hizo este decreto fue suspender todos los plazos administrativos. Si tenías que renovar un permiso, presentar un papel o pagar una multa, el reloj se paraba. El objetivo era simple, que nadie perdiera un derecho por no poder salir de su casa. Una medida de contención básicamente. Poner el sistema en pausa para proteger a la gente. Y Colombia. Su decreto 521 fue otra historia. Totalmente distinta. El de Colombia fue un instrumento reparador. Formaba parte de una política más grande llamada Acuerdo de Punto Final, que buscaba solucionar un problema estructural del sistema de salud. ¿Cuál era? Una deuda histórica multimillonaria del Estado con las entidades prestadoras de salud, las EPS. Este decreto permitía saldar esas deudas para que las EPS no colapsaran y pudieran seguir garantizando la atención médica para todos. Justo cuando más se necesitaba. Exacto. Entonces, tenemos dos filosofías de intervención muy claras. Argentina usa el decreto como un vendaje para una herida inmediata.
la pandemia. Y Colombia lo usa como una cirugía para corregir una falla sistémica de largo plazo. Ambos son necesarios, pero nos hablan de dos formas diferentes en que el Estado puede actuar. Uno es reactivo y temporal, el otro proactivo y estructural. Esa es la comparación clave. Y ambos, en última instancia, buscan sostener la red de seguridad social. Profundicemos en esa respuesta a la crisis, usando el caso de Argentina que los documentos detallan casi de forma microscópica. Se decreta el aislamiento, el famoso ASPO. Se cierran escuelas, restaurantes, el país se detiene. ¿Cómo se intenta sostener la economía en ese contexto? Se despliega un arsenal de salvavidas financieros. Uno de los más importantes y con un diseño muy particular fue el programa de créditos a tasa cero. Para monotributistas y trabajadores autónomos, gente cuyos ingresos se desplomaron de un día para otro. Justo. Ok, un crédito blando. Pero ¿cómo se entregaba? Porque darle efectivo a millones de personas en medio de un confinamiento es una pesadilla logística. Justamente. El mecanismo fue muy ingenioso. El dinero, hasta 150,000 pesos, no se entregaba en mano ni en una cuenta bancaria. Se acreditaba directamente en la tarjeta de crédito del beneficiario. Ah, mira. En 3 cuotas mensuales iguales. Pero aquí viene el detalle crucial, la letra pequeña que lo cambia todo. A ver. Con cada desembolso mensual en la tarjeta, el banco automáticamente retenía y pagaba el monto correspondiente a las obligaciones fiscales de esa persona para los meses siguientes. Espera. O sea, la cuota del monotributo o los aportes de autónomos. Eso mismo. En la práctica, el crédito que te daba el Estado pagaba por adelantado los impuestos que le debías al propio Estado. A ver, para entenderlo bien, el gobierno te daba un salvavidas con una mano, pero con la otra se aseguraba de cobrar lo suyo primero. Es una jugada brillante desde el punto de vista fiscal, pero suena un poco controlador, ¿no? Hubo debate, claro. Pero la lógica del gobierno era doble. Por un lado, darte liquidez para tus gastos a través de la tarjeta. Por otro, asegurar que el sistema de seguridad social, que se financia con esos aportes, no se desmoronara. Era una forma de garantizar tanto el sustento individual como la sostenibilidad colectiva. Un diseño de política pública muy quirúrgico. Muy quirúrgico, sí. Y no fue la única medida. Se decretó una feria fiscal extraordinaria, que es el equivalente a la suspensión de plazos, pero para los impuestos. Se suspendió la obligación de presentar declaraciones juradas ante la AFIP, la agencia tributaria. Exacto. Y algo que parece menor, pero fue vital para las empresas, se habilitó por decreto que pudieran tener reuniones de directorio y asambleas de forma virtual. Eso mantuvo a las empresas funcionando legalmente. Y también hubo un apoyo directo para evitar despidos masivos, ¿verdad? El programa ATP. Correcto. El Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción. Fue una intervención masiva donde el Estado pagaba una parte importante del salario de los empleados de empresas privadas cuya facturación había caído en picada. El objetivo fue clarísimo: evitar que la parálisis económica se convirtiera en una ola de despidos. Fue el salvavidas para el empleo formal. Entonces, vemos este esfuerzo gigantesco del Estado para mantener la economía a flote. Pero aquí es donde nuestros dos grandes temas chocan de frente. ¿Qué pasó con todos esos desafíos de inclusión educativa del principio, cuando esta crisis forzó el cierre de todas las escuelas? Ese es el nudo del análisis. El informe de la UNESCO se mete de lleno en eso. Y el impacto fue brutal e inmediato. Hay una simulación basada en datos de las pruebas PISA para el desarrollo en países como Ecuador, Guatemala y Honduras, que es para encender todas las alarmas. ¿Qué dice esa simulación? Calcula que si no se implementan programas de recuperación efectivos, un cierre de escuelas de solo 3 meses en tercer grado podría causar una pérdida de aprendizaje equivalente a un año escolar completo para cuando esos mismos alumnos lleguen a 10º grado. Un año completo de aprendizaje perdido por 3 meses de cierre. Es catastrófico. El efecto se acumula y se magnifica con el tiempo. Es una hipoteca sobre el futuro de toda una generación. Frente a algo así, los gobiernos tuvieron que improvisar. Totalmente. La respuesta fue una mezcla de tecnología y creatividad. Se recurrió masivamente a la educación a distancia, con plataformas online, pero también con programas de televisión y radio. Para llegar a quienes no tenían conexión. Claro. Países como Panamá o las Islas Caimán hicieron esfuerzos por distribuir computadoras portátiles y tabletas, pero estas soluciones se toparon de frente con la brecha digital. Claro, son parches de emergencia.
Darle una tableta a un niño no soluciona el problema si en su casa no hay buena conexión, o si tiene que compartirla con 3 hermanos. Exacto. Y por eso las respuestas más interesantes fueron las que entendieron que el problema no era solo pedagógico. El apoyo alimentario fue clave. Cuando las escuelas cerraron, millones de niños perdieron su principal comida del día. Y ahí, por ejemplo, el programa Merenda en Casa en San Paulo. Es un gran ejemplo. En lugar de intentar resolver la logística complejísima de repartir comida, le daban una transferencia de dinero directa a las familias más pobres para que compraran los alimentos. Una solución directa, práctica y que le da autonomía a la familia. Pero hay otro factor que a menudo se nos olvida y que el informe destaca, el emocional. Este es para mí uno de los hallazgos más importantes. Una encuesta realizada a jóvenes en Brasil reveló algo sorprendente. Cuando les preguntaron cuál era su mayor desafío para estudiar desde casa, su principal respuesta no fue la falta de internet. ¿No? ¿Y cuál fue? El equilibrio emocional, la ansiedad, la dificultad para organizar su propio aprendizaje sin la estructura de la escuela y la falta de un entorno tranquilo en casa. Ese dato es increíblemente revelador. Uno piensa que el problema es el hardware, la conexión, el dispositivo. Pero resulta que el principal obstáculo era el software humano, la ansiedad, el estrés, la falta de paz. Cambia todo el paradigma. Demuestra que la inclusión en una crisis va mucho más allá de la tecnología. Requiere un apoyo socioemocional masivo para los estudiantes y las familias. La pandemia no solo expuso la brecha digital entonces. No. Expuso con una crueldad inusitada las brechas de bienestar, de salud mental y de condiciones básicas de vida. Entonces, al final de esta exploración, ¿qué nos queda? Siento que hemos estado viajando en 2 escalas muy distintas. Por un lado con un telescopio viendo las galaxias lejanas de la desigualdad educativa. Y por otro con un microscopio analizando la letra pequeña de un decreto de emergencia. Pero no son 2 viajes separados, ¿verdad? Para nada. El microscopio nos ayuda a entender por qué la vista desde el telescopio es tan desoladora. Las medidas de emergencia como el crédito en Argentina funcionaron como un líquido de contraste que reveló todas las fisuras que ya estaban en el sistema. La crisis no las creó, solo las hizo innegables. Es una imagen muy potente. Vimos las metas a largo plazo, como reformar los currículos, frente a la acción inmediata de un decreto que suspende un plazo. O un programa que te deposita dinero en una tarjeta. Y ambas son gobernanza. Ambas son el Estado intentando dar forma a la realidad social, a veces con una visión de décadas y a veces con una visión de 24 horas. Exacto. Y esto me deja con una idea final para seguir pensando. La pandemia forzó a los gobiernos a improvisar, a experimentar en tiempo real con soluciones de emergencia. La teleasistencia, los trámites virtuales, las transferencias directas. Fue, en esencia, un gigantesco y caótico programa piloto a nivel mundial. Justo. La pregunta que queda flotando en el aire es: ¿cuáles de estas adaptaciones, de estos hacks del sistema nacidos de la pura necesidad, deberíamos conservar y convertir en herramientas permanentes en esta lucha continua por una sociedad que de verdad sea inclusiva para todos?